Iglesia de Sembradores de Vida Perú, en este estudio bíblico de escatología, donde estamos mirando pues todo lo que tiene que ver con los sucesos proféticos anunciados que están cumpliéndose, que están por cumplirse, y que todo está relacionado con el rapto de la iglesia, con el arrebatamiento, como usted le diga, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un estudio que ya, pues, esta no llevo el número, pero si tomamos en cuenta los capítulos de Apocalipsis, porque lo hemos venido mirando de manera consecutiva, como el libro de Apocalipsis lo escribió Juan, pues ya estamos finalizando, pues ya vamos entrando en el capítulo 19 del libro de Juan. Apocalipsis, aunque no solamente hemos visto Apocalipsis, a los que han venido siguiendo esta serie pues saben que hemos mirado otras referencias bíblicas que complementan perfectamente el mensaje profético anunciado y dado a la iglesia. Hemos pasado por Daniel, hemos pasado por Tesalonicenses, hemos pasado por muchos otros aspectos. Yo hoy no voy a ser la excepción, va a ser un día una clase bastante interesante, un estudio. Así que bueno, vamos a pedir al pastor Carlos pues, que ore para que el Señor nos ayude, nos ilumine y nos guíe por medio de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites reunirnos en torno a tu mesa para recibir, Señor, la palabra que tienes para nosotros en este día. Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo. Toma tu lugar, muéstranos, Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejo, abre nuestros ojos para ver a Cristo, abre tus oídos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Ponemos nuestro corazón como buena tierra para que siembres la preciosa semilla de tu palabra y germine hoy mismo y de frutos al 30, 60, 100, porque sea una bosque de bendición. Y todo aquel que en este momento esté viendo este video, Señor, te pido que ilumines su entendimiento para que lo pueda recibir, pueda escudriñar, pueda profundizar en el conocimiento de tu palabra y que a su vez sea un transmisor de esta palabra a aquellas personas que tengan su entorno, su alrededor, porque conociendo la verdad nos hace libre. Toma tu lugar y guíanos, Espíritu Santo, a toda la justicia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, como le acabo de decir, este es un estudio que ya está bastante avanzado. Yo diría que estamos entrando en la recta final porque ya estamos por concluir el libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a mirar, con la ayuda del Señor, en los capítulos 19 y 20 de referencia. Y bueno, en esta pizarra, en estas ilustraciones, pues aquí tenemos información y tenemos una pequeña ilustración con la Torre de Babel, con Noé, con los hijos. Te dirán, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 19? ¿En dónde aparece Noé en el capítulo 19? ¿Dónde está la Torre de Babel en el capítulo 20? Ya lo vamos a mirar a medida que vayamos avanzando según pues las referencias bíblicas que tenemos acá para el estudio de hoy. Usted va a ir entendiendo toda esta información que tenemos acá y no se preocupe porque la va a tener a disposición como lo hemos hecho. Así que empezamos la lectura con el versículo 1 de Apocalipsis 19. Amén. Yo leo, vemos dos versiones, yo leo la Reina Valera 1960 y el pastor lee la NTV. Okay. Alabanzas en el cielo, capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Una pausa allí, pastor. Para los que han visto el capítulo anterior, la otra parte de este estudio de la semana pasada, si usted no lo ha visto, pues puede entrar al canal de YouTube de la iglesia y ahí lo va a encontrar. Usted se va a dar cuenta que la semana pasada vimos los capítulos concernientes a la figura de lo que es la gran ramera, la gran Babilonia, la prostituta, como usted le quiera decir, son sinónimos bíblicamente hablando. Y entonces este capítulo continúa haciendo mención a esta figura que ya nos dimos cuenta
que va a estar en una ciudad, va a tener una gran influencia en los últimos tiempos, pero la identidad propiamente hablando no se nos fue establecida, no se nos fue revelada. Ya lo expliqué la semana pasada, pero hago una mención acá, que sí es cierto que hay un sector que por tradición dice que la Gran Ramera es la organización eclesiástica que lleva por nombre Iglesia Católica Romana a través del Vaticano y el Papa, pero tomando en cuenta los rasgos proféticos que definen a la gran prostituta, nos dimos cuenta que no cumple todavía, por lo menos con lo que vimos allí, con el 100%. Entonces no podemos afirmar que esta postura interpretativa de este pasaje sea 100% precisa. Por eso fue que se hizo la observación, pero sí nos dimos cuenta que puede ser un sistema de influencia mundial que tiene una sede establecida, porque eso sí lo vimos, ¿ok? Ahora bien, el capítulo 19 comienza haciendo Juan relatando que escuchó y que vio algo que parecía grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un estadio de béisbol, de estar en un estadio de fútbol, si ha ido a un mundial de la FIFA, si ha ido a un evento deportivo donde se aglutina mucha gente. Es impactante y es estremecedor cuando las personas están en un estado de alegría y de euforia y gritan todos. Es impresionante lo que usted puede sentir en ese momento, de la euforia tan tremenda que la persona puede tener. Ahora imagínese entonces una multitud, como lo dice Juan en el versículo 6, que lo viene también relatando, comenzando el capítulo 19, de X cantidad de personas en el cielo, porque él coloca multitud porque evidentemente no lo podía contar. Yo aquí hago una referencia a la promesa que Dios le dio a Abraham, que tu descendencia va a ser como la arena del mar, como la estrella del cielo. O sea, no la puedes contar. ¿Sabes que son miles y miles de millones de granos de arena que tiene la playa? Entonces, Juan, al no poderlo contar, dice una inmensa multitud. Por eso dice el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno. Porque si, como ya le acabo de decir, si en un estadio de béisbol o de fútbol, el sonido, la bulla que se levanta es impresionante y se puede escuchar a cientos de metros alrededor. Imagínense ahora en el cielo una cantidad enorme de almas santas, justas, que están allí, adorando al unísono. Eso es un espectáculo. Claro. Por eso que Juan dice, es como el estruendo de un potente trueno. O sea, el rugido de unas enormes olas del mar, porque es un sonido avasallante, magnífico, grande, esplendoroso, que al mismo Juan le costó tratar de describirlo, de lo que escuchó. Exacto, no pudo escribir tan fácilmente. No es fácil de describirlo. Entonces él usó lo que para su momento era la referencia más clara de lo que se le asemejaba o de lo que se parecía en intensidad. Entonces este es lo que él está describiendo, y lo que él escuchaba que todos decían eran estas palabras que estamos mirando, que hemos estado leyendo. Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso Reino. Y todo esto lo decían al unísono. Entonces se puede usted imaginar ese coro perfecto, sublime, santo, justo, magnífico, potente, escuchándose en el cielo. O sea, esto que está describiendo Juan es un espectáculo que yo lo estoy narrando aquí y lo estoy explicando y tengo los pelos de punta, porque me encrispa de la emoción de tan solo imaginármelo, tratar de imaginármelo como él lo está describiendo. Sí, pastor, por ejemplo, aquellas personas que han tenido la oportunidad de escuchar cuando hay un desborde de un río y vienen las piedras bajando por el agua del río, es algo muy impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar cerca de un momento de eso y el ruido es impresionante, y era solamente una parte. Te puedes imaginar eso multiplicado a la potencia. O sea, esos son ruidos que no se pueden escribir tan fácilmente, pero son tan impactantes que no lo puedes determinar. Entonces, esto nos habla de que la adoración en el cielo no era simplemente un radio
a bajo volumen sonando y que el oído de los ángeles y del Señor percibe. No, es algo avasallante, es algo que envuelve todas las atmósferas del cielo, es algo que paraliza toda la creación misma, escuchando al unísono la proclamación de la adoración y la alabanza hacia el único que se la merece. Esto es un espectáculo que Juan experimentó único. Y dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Fíjese que es en este punto apenas, para los que vienen siguiendo esta serie, comenzamos esta serie haciéndonos una pregunta: ¿la iglesia pasa o no pasa por la tribulación? ¿Se va, se retira, se queda, la pasa completa? O sea, hicimos esa pregunta, la respondimos bíblicamente, pero es en este punto donde el apóstol Juan escucha que el tiempo ya había llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado para él. Es en este punto, después de haber pasado por los 7 sellos, después de haber pasado por las 7 copas, en la séptima copa la iglesia es retirada, en la séptima trompeta, perdón. Vimos luego donde finaliza prácticamente la primera parte de la gran tribulación, como el periodo que estamos mirando, la iglesia es retirada, comienza la etapa más dura de este proceso de juicio con las 7 copas. Ya la iglesia no está presente, aparece la famosa marca de la bestia y todo aquello. Vienen los juicios más terribles que la humanidad en toda su historia ha podido padecer, y es en este punto, luego de todo este relato, que a Juan se le fue permitido escribir que es aquí donde se celebran las bodas del Cordero. O sea, es en este tiempo que ya está presente, ¿ok? Porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Continuamos. Entonces continuamos el versículo 9, porque el pastor ya leyó el 7 y el 8. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese que aquí vemos entonces que el apóstol Juan pues intentó reverenciar de alguna forma al ángel que lo estaba asistiendo en todo esto, y el mismo ángel pues lo corrigió. El mismo ángel, estamos hablando de un apóstol de Jesucristo, no estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de un recién convertido, no estamos hablando de Pilato, no estamos hablando no, estamos hablando de nada más y nada menos del apóstol Juan, uno de los apóstoles más cercanos de confianza de Jesucristo mismo, De su círculo íntimo. de su círculo más íntimo, el apóstol Juan. Y bueno, el apóstol Juan aquí pues es muy posible que haya sido por toda la magnitud de lo que está recibiendo, escuchando y viendo, pues que se inclinó. Y el ángel le dijo: no, Señor, a mí tú no me vas a adorar. Usted va a adorar es al único Dios verdadero, porque yo soy un siervo igual que tú y yo sirvo al Dios verdadero. Entonces, esto es curioso porque hablando con católicos esta semana, ellos me decían que el hecho de ellos inclinarse para venerar a María no es un acto de adoración. Y aquí es curioso, yo se lo explicaba, pero aquí en este texto podemos ver claramente que el hecho de inclinarse o de postrarse a sus pies, como lo dice acá, es un acto de adoración. Acá lo dice claramente. ¿Cómo lo dice allí? Yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, lo dice claramente, no utiliza otra palabra, específicamente adoración. Entonces, el hecho de uno postrarse, de arrodillarse, de humillarse delante de, es un acto de adoración, clarito. Y yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Esto es interesante porque esto nos sienta la base de que toda la esencia de la profecía bíblica es dar testimonio claro de Jesús. Entonces, explicar correctamente la palabra de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, es dar un testimonio claro de Jesús. Entonces, cuando no se conoce bien la palabra del Señor y no se aplica, no se explica y no se aplica correctamente, no se está tomando en claro el testimonio de Cristo.
Aquí está perfectamente establecido en la misma palabra que el ángel está dando al apóstol Juan. Entonces continuamos con el versículo 11. Sí, el subtítulo es El jinete de caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, de sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue arresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde como azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Sí? Ya vamos a... Ok. Ahí termina el capítulo 19. Sí. Ok, retomamos. Bien, aquí quiero hacer una observación puntual de que este caballo blanco no es el mismo del caballo del jinete blanco de los 4 famosos jinetes del Apocalipsis, ¿okay? Que vimos ya al principio prácticamente del Apocalipsis, cuando se le empieza a revelar al apóstol Juan todos estos sucesos, después del mensaje a las iglesias y todo aquello que él empieza a partir del capítulo 6 y 7, empieza ya por Dios a darle toda la revelación de los sucesos futuros. No es el mismo caballo. Claramente en aquel pasaje podemos mirar que este caballo representa a la muerte misma, que se le ha dado autoridad para afectar un porcentaje de la población mundial de la humanidad. Y aquí vemos el jinete sobre el caballo blanco, que se refiere a Jesucristo mismo, porque Jesucristo es el único fiel y verdadero. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy fiel. Aunque vosotros seáis infieles, yo soy fiel. Entonces esto es una clara representación de una imagen y de una revelación que Juan está teniendo de Jesucristo única. Porque fíjate, y es tremendo porque Juan lo vio antes de ser crucificado, es decir, en su ministerio terrenal. Lo vio crucificado y torturado por Roma en la cruz, porque estuvo delante de Cristo crucificado, donde se le confirió la responsabilidad de cuidar a María. Muchos dicen que ahí la Iglesia Católica, que de ahí que viene lo de la madre de los cristianos. No, señor. Cristo, por ser primogénito, una de las responsabilidades que tenía era de velar por el sustento de la madre cuando el hombre no estaba presente, es decir, el esposo. No sabemos qué ocurrió con José, porque no tenemos más datos históricos según la Biblia de la figura de José, pero ese momento nos habla de que entonces Jesús era responsable de su madre por ser el primogénito. Entonces, aunque él estaba muriendo en la cruz, sorprendentemente no dejó cabo suelto como humano, le dejó la responsabilidad de María a Juan. Eso es lo que significan esas palabras: que hay tu madre y hay tu hijo. No quiere decir nada como lo influye la Iglesia Católica. Luego lo ve resucitado cuando se le empieza a aparecer a los apóstoles. Recuerda lo que vimos en Lucas: se le aparece a Emmaus, los discípulos se regresan a contar a los apóstoles, y en medio de la reunión se le aparece Jesucristo, y estaba Juan. Lo vio resucitado, lo vio en la playa comiendo pescado, y luego lo ve nuevamente ahora en el cielo
como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense el privilegio que tuvo Juan de ver a Jesús en cada una de estas etapas de su vida. Esto no lo tuvo los demás apóstoles, ni siquiera el apóstol Pedro, como la Iglesia Católica dice que tiene la preeminencia. El apóstol Pedro no vio a esta versión de Jesús como rey. Y llevaba puesta una túnica bañada de sangre, hablando del pacto precisamente en su sangre, en su cuerpo. Y su título era la palabra de Dios. El mismo apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, dice que y la palabra estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne, que es Jesucristo mismo. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Aquí recordemos que Hebreo nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces aquí nos habla es que con la autoridad de su palabra va a destruir a las naciones. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, porque Jesús viene de esta forma, porque Juan lo ve representado de esta forma, montado en caballo, con un ejército poderosísimo, y que de su palabra de su boca sale una espada sin la palabra y destruye a las naciones. Él la gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. ¿Quién viene desatando los sellos del Cordero? ¿Cómo comenzamos leyendo los sellos del Cordero? Decían los sellos del Cordero. Él era el único digno de desatar los sellos. ¿Y qué representaban los sellos? Eran los primeros 7 juicios de la ira de Dios. El furor de la ira de Dios, todopoderoso, como los jugos que corren en la lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Dice esta versión, como dice Renault, era Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Después vi un ángel parado en el sol que le gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado, vengan y coman la carne de los reyes. Entonces usted va a entender que aquí esto es, al parecer, son vientos de guerra. Lo que va a ocurrir aquí, va a haber una matanza terrible y los buitres, que son animales carroñeros, van a devorar las carnes de los cadáveres. Así es. De los generales, los fuertes de guerreros, lo de los caballos sobrevivientes y lo de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Es decir, el líder, el anticristo, el máximo líder impío y político que el mundo va a tener es nada más y nada menos que el anticristo, la persona más popular, con la mejor verborrea, con la mejor oratoria, con la mejor preparación. No viene precisamente para traer dádivas y bienaventuranzas al mundo, viene para hacer todo lo contrario. Y lo que va a hacer es que va a reunir a los reyes del mundo, a los gobernantes y a todos sus ejércitos. Esto es tremendo lo que va a ocurrir aquí. Si usted le quiere poner el calificativo de Tercera Guerra Mundial, de Cuarta Guerra, de Quinta, póngaselo si usted quiere. Pero la magnitud de esto es superior a las 2 guerras mundiales que han sucedido hasta ahorita. Para luchar contra el que está sentado en el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue capturada. Y junto con ella, el falso profeta que hace grandes milagros en nombre de la bestia. Es decir, son capturados de luego, fíjese, hasta dónde llega la libertad que le es permitida al anticristo y al falso profeta para actuar libremente según los designios divinos. Inmediatamente que se va a levantar la guerra, estos seres son capturados. Y dice que la bestia hacía milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adoraban su estatua, porque ya lo vimos. Que los que, como la iglesia no está presente en ese punto, sino solamente están los impíos, los pecadores, los mundanos, las personas que no son salvas, evidentemente todos se van a poner la marca de la bestia, porque están con el sistema, les agrada, les encanta lo que se les vende este líder político, entonces vamos a darle con todo. Entonces se los van a poner. Pero aquí dice que tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esto me hace recordar cuando se rebelaron en el desierto estas personas, se me olvidó el nombre, Coré. La rebelión de Coré. La rebelión de Coré contra Moisés. Y dice el testimonio bíblico que la tierra se abrió y fueron tragados vivos. Así, él y su familia. Él y los rebeldes. Wow, eso ya nada más de tratar de imaginármelo es espeluznante, es terrorífico. Y aquí dice que estas personas van a ser también lanzadas vivas en carne propia al lago de fuego que arde con azufre. Y todo su ejército fue aniquilado
aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Bien, pasamos a Apocalipsis, versículo 20. Capítulo 20. El subtítulo no. es... sí, capítulo 20. Ya va. Vamos a terminar el Ok, no, ahora aquí brincamos a Ezequiel 38, pues, porque aquí vamos a explicar ahora con mucho más detenimiento esta guerra que aquí aparece registrada, que nos relata el apóstol Juan. Vamos a ver si tenemos más datos relacionados con ella. ¿Qué nos dice la misma Biblia? Ok, Ezequiel 38. Leemos. ¿Completo? Sí, 28-30. Profecía contra Gog es el subtítulo. Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas. Ok, vamos a hacer una pausa aquí, porque ahora sí vamos a entrar acá en materia. Aquí nos aparece algo interesante. Nos dice que Dios le está hablando a una persona llamada Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal. Usted se puede decir, ¿quién es esa gente? ¿Dónde queda eso? O sea, más o menos, ¿en qué parte? ¿Cómo lo busco en Google Maps? ¿Cómo me encuentro yo para poder tener una identidad más clara de qué es lo que está hablando aquí Ezequiel? ¿Qué es lo que le está revelando el Espíritu Santo? Yo quiero comenzar por Gog, lo que aparece aquí, que son 3 letricas, G-O-G. Y G-O-G, esto que le voy a tratar de explicar acá es basado en, ¿cómo se llama esto? En el vocabulario hebreo, en las letras del vocabulario hebreo. La G-O-G, resulta que esta es la letra en hebreo Gimel, ¿ok? Que a su vez viene de la raíz Gemul. ¿Qué ocurre con esto? Entonces Gog es símbolo de una figura. No se nos dice exactamente la identidad, pero todo apunta a que es precisamente el anticristo. Gimel es la letra con la que se escribe en hebreo Gog. Para los hebreos, cuando están las dos juntas, una al principio y luego la otra al final, representa al ángel de la muerte para los judíos. Y la palabra Gemul, de donde viene Gimel, de la raíz, de donde sacan la letra, es la figura de cuando se quiere recompensar o castigar. Entonces, el hecho de tener las dos letras, una al principio y una al final, sumando que para los judíos, para los hebreos, se representa el ángel de la muerte, entonces esto nos habla es de castigo. Fíjense entonces todo cómo simbólicamente apunta hacia esto. Ahora bien, nos dice aquí de la tierra de Magog, es decir, nos habla de la influencia y del alcance que va a tener la figura de Gog, ¿ok? Luego nos dice, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y de Tubal. El príncipe que gobierna, es decir, tiene una influencia, tiene un poder, tiene una autoridad sobre las naciones de Mesec y de Tubal. ¿A qué equivale hoy día Mesec y Tubal? Tenemos que empezar por ahí para poder continuar con el mensaje profético entregado a Juan y que se desarrolla también en parte acá en Ezequiel. Vamos a Génesis 10, versículos 1 y 2. Dice así, Génesis 10, los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Ok, ya usted lo escuchó claramente, ¿verdad? Usted escuchó los nombres de... ¿Dónde está? Tubal y Mesec. Y Ezequiel nos dice que Gog es el príncipe que gobierna
las naciones de Tubal y Mesec. Entonces, Tubal y Mesec eran, por el lado de Jafet, los nietos de Noé. Aquí donde entra entonces ahora lo que estamos acá mirando. Ya usted sabe todo lo que ocurrió. Dios le dio a Noé que hiciera el arca. Dios borró la maldad, la impiedad de una cantidad de personas impresionante. Prácticamente le hizo un reseteo a la humanidad. Porque prácticamente a partir de Noé, la humanidad volvió otra vez. Si usted compara el relato de Noé con Adán y Eva, es muy parecido. Dios le da la autoridad a Noé para que se jugara sobre los animales, para que cultivara la tierra y todo aquello. Y Noé tuvo entonces 3 hijos. Pero resulta que dentro de los hijos de Jafet hay 2 que se llamaron Tubal y Mesec. ¿Qué ocurre? Que los descendientes de Noé, es decir, los nietos de Noé, se siguieron multiplicando, evidentemente, y todas estas personas se quisieron poner de acuerdo para hacer la famosa torre de Babel, que dijeran, bueno, vamos a hacer una gran torre que llegue hasta los cielos para hablar con Dios, en pocas palabras. Ya usted sabe la historia. Dios dijo, no señor, aquí nadie me va a llegar por iniciativa propia, por esfuerzo humano, porque esto no es así. Y ya usted sabe, Dios confundió las lenguas y cada quien se agrupó según las lenguas. ¿Qué ocurrió después con la humanidad? Bien, que de los descendientes de Cam, es decir, de los nietos de Noé por la línea de Cam, salió todo el linaje humano de las zonas de África y Arabia. Todas las personas que hacen vida en este sector del mundo vienen del linaje de Cam. Lo mismo ocurrió con Sem, el otro hijo de Noé. Del linaje de Sem vienen todo lo que son el linaje de Asiria y los palestinos y todo ese linaje étnico. ¿Okay? Viene por la línea de Sem. Y aquí viene lo interesante, que por la línea de Jafet, es decir, de Tubal y Mesec, viene nada más y nada menos que todo lo que es el continente y el linaje de Europa y Asia. Interesante, porque entonces, retomando otra vez Ezequiel 38, ahora usted entiende el dibujo, ahora usted entiende todo esto, ¿verdad? Bueno, pero no quiero dejar pasar un momento. Génesis 10, ahí mismo, versículo 32. Vamos a cerrar con el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Escuche cómo lo dice esta versión. Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Así que usted y yo y todos venimos de alguna de estas 3 líneas. En el caso de los latinos, se nos complica más la cosa porque los latinos son una mezcla, yo diría que de las 3, de todos estos linajes, ¿no? Sobre todo, por lo menos, los venezolanos somos una mezcla, tenemos una sangre bastante mezclada, así que sería difícil, al menos que si nos hiciéramos una prueba de ADN que existe, como para que usted pueda saber el punto. Pero la misma Biblia, en Génesis 10:32, por eso lo dejé ahí al final, nos dice que todas las diferentes razas étnicas que existen vienen de esta línea, de Cam, de Sem o de Jafet. Bien, ahora sí, retomamos Ezequiel 38. Y quedamos en el versículo 4, ¿no? Ezequiel 38. Ahora bien, volvemos otra vez al versículo 2 un momento. Nos dice, hijo de hombre, ponte de cara a Gog, es decir, enfréntalo. De la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal y profetiza contra él. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel? Ponte de cara al líder, al símbolo de la figura de Gog, al que representa castigo, el juicio, y háblale al príncipe de las naciones de Europa y Asia. Así que usted dirá, bueno, pastor, pero es que son muchas las naciones que están en Europa, en Asia también son una cantidad enorme de naciones. Claro que sí, bien es cierto, pero ya vamos a ir mirando cómo se va el embudo achicando un poquito más para tener referencia más específica. Pero ya el hecho de que la Biblia
que estas naciones están seriamente involucradas en los acontecimientos futuros que vienen a ocurrir, ya nos da un poco más de entendimiento sobre este aspecto, ¿ok? Bien, ahora sí nos quedamos en el versículo 3. Y así, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, Ok, sí, que termina el versículo 6, para hacer el comentario. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Bien, aquí nos deja otra vez la profecía bíblica mayor información. Nos dice el Señor que va a venir, que lo declara su enemigo. Eso es tremendo, ¿sabes? Cuando Dios le dice a alguien que es su enemigo, Padre Santo. Con uno solo como Él es suficiente. No necesitas más. Ok. Dice que prácticamente lo va a sacar lo va a cazar como un ave de presa, como un animal, o sea, lo va a dominar. Va a dominar su gran ejército. Pero luego dice que este líder de las naciones de Europa y Asia no viene solo, viene acompañado. Porque lo vimos en Apocalipsis, que la bestia que va a reunir a los ejércitos del mundo. Pero este ejército, digámoslo así, va a ser liderizado o va a tener mayor presencia en unas ciertas naciones. Que aquí vemos que la Reina Valera dice que son Persia, Cus y Fut. Y usted dirá, ¿qué naciones son esas, pastor? ¿Dónde aparecen esas naciones? ¿Esas naciones están ahorita o fueron eliminadas? Ya vamos a responder eso. Resulta que la nación de Persia es igual a la nación de Irán. Son los iraníes. Y si usted no le suena, le voy a dar una información que a lo mejor está reciente, en el sentido de que fue hace menos de 2 años. El mandato del presidente Donald Trump eliminó a través de drones a un general iraní llamado Soleimani, por ser precisamente un auspiciador de guerrilla y de terrorismo en la zona de su país. Si a lo mejor esa noticia sí les resulta familiar. Soleimani era un general iraní. ¿Y qué hizo el gobierno iraní? Amenazó a Estados Unidos. Entonces, los persas en la Biblia son los iraníes. Los iraníes no son árabes. Usted le dice a un iraní que si es árabe, para él es una ofensa. No le puede decir tampoco que es judío, peor todavía, porque los judíos los iraníes son enemigos de Israel. Entonces, es otra peor ofensa. Los iraníes son persas. Recuerde también lo que vimos en el estudio anterior, donde vimos los medos persas, donde vimos Babilonia, donde vimos el imperio griego y el imperio romano. Nos dice también Cus y Fut. Pastor, ¿cuáles naciones son esas? ¿Usted se recuerda la mujer que tenía Moisés? La mujer que tenía Moisés que Miriam y Aarón dijeron que están murmurando. Era Cusita. Era Cusita, exactamente. Es decir, venía de Cus. ¿Y de dónde? ¿A qué equivale esa nación de Cus? Pues resulta que los cusitas, o la nación de Cus, es Etiopía en la actualidad. Y Etiopía es un país, pues, de aquellos lados. Y si a usted no le suena mucho, pues en los Juegos Olímpicos es una de las naciones que se destaca mucho, sobre todo en el atletismo de fondo, en donde hay que aguantar y resistir no sé cuántos miles de kilómetros sin perder el ritmo y hacer triatlón y una cantidad de cosas. Casi siempre Etiopía está presente en esas disciplinas atléticas. Y la nación de Fut equivale a la nación de Libia hoy día. ¿No le suena Libia? Pues yo le voy a dar otra noticia que a lo mejor le dio la vuelta al mundo y que a lo mejor usted habrá escuchado o habrá leído, ¿no? Si recuerda que mataron al dictador Gaddafi. Bueno, Gaddafi era el dictador de la nación de Libia. Se llaman los libaneses. O como también se le dice, los libaneses, de ahí viene Libia. Así que estas naciones están acá presentes y curiosamente desconozco qué tipo de relación tiene Etiopía actualmente con Israel. No he profundizado en eso actualmente, pero sabemos ya que los iraníes y los libaneses pues
pues se han tenido sus fricciones con, más que todo Irán, con el pueblo de Israel. Entonces, estas naciones del mundo tienen presencia en este momento de donde piensan venir a atacar a la nación de Israel. Recuerden que usted dirá, pastor, pero ¿por qué la nación de Israel va a ser atacada, va a ser sitiada por sus enemigos, por el falso profeta y por la bestia que va a reunir a todos tan fácilmente? Bueno, porque la nación de Israel va a ser engañada con el falso acuerdo de paz y seguridad, porque eso va a ser uno de los pilares. Porque eso dice que cuando escuchen de paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en ese supuesto acuerdo de paz y seguridad, Israel se va a confiar porque va a ser un gran acuerdo político, y entonces es muy posible que deje las armas. Eso es tremendo, porque entonces estamos hablando que el ejército israelí pudiese ser de alguna forma desmantelado o puesto bajo inoperatividad y todo su sistema de defensa. Entonces eso haría que se fuese más fácil poder sitiar a la nación de Israel sin tantos impedimentos. Es posible que eso ocurra, aunque igualmente si tienes más de 40 naciones que vienen en tu contra, por mucha potencia de fuego que tú tengas, creo que no vas a poder hacer mucho. Entonces por X o por Y, no le va a ser posible a Israel defenderse. Ahora bien, ahora ya que vimos esto, aquí nos habla del versículo 6 al final de Gomer. Gomer es precisamente las naciones ex-soviéticas. El famoso bloque de la Unión Soviética era una gran nación que hoy día equivale a más de 10, 12 naciones reunidas en un solo bloque. Luego que cae la Unión Soviética, estas naciones empiezan a agarrar de forma independiente, juntos pero no revueltos porque comparten el mismo territorio. Ahí podemos estar hablando de Bielorrusia, de Yugoslavia, de Ucrania, de muchos otros países que formaron tradicionalmente el bloque de la Unión Soviética. ¿Okay? Y nos habla también al final del verso de Betogarmá, o Betogarma, no sé cómo se pronuncia. Dice Togarma. De Togarma, como usted lo lea según la versión. Esa es la zona de Rusia. ¿Ok? Entonces, en el ámbito geopolítico es interesante entonces ver que por eso Rusia está cobrando mucho peso, está cobrándose mayor influencia en el mundo. Es muy posible que todo sea en relación a esto y que los diferentes sucesos que estamos aconteciendo, es necesario que esto acontezca para que se dé el resultado profético que el Señor ha anunciado ya. ¿Ok? Entonces fíjense toda la información que tenemos tan solo en los primeros 5 versículos de Ezequiel 38. Qué tremendo que entonces miren todo lo que Dios nos habla de las naciones del mundo que se van a reunir en un complot. Y no es algo tan descabellado, porque entonces estas naciones que se separaron por el bloque de la Unión Soviética se van a unir para atacar a Israel, y de cierto modo ya lo están atacando, porque la ONU, ¿qué es la ONU? Organización de Naciones Unidas, tienen siempre resoluciones en contra de Israel. Ellos no están de acuerdo con la ocupación palestina, porque ellos dicen que ese territorio no es de Israel, pero usted y yo sabemos por la Biblia que ese territorio se lo dio Dios a los judíos. Les guste o no a las naciones del mundo, Dios lo quiso así y punto. Y los israelitas conocen como nosotros estas cosas y están reclamando lo que a ellos les pertenece. Entonces los palestinos se han valido de todas estas cosas precisamente, y las naciones del mundo están en contra de Israel porque ellos son los malos de la película en este aspecto. Y en la ONU casi siempre todas las resoluciones son en contra de Israel y a favor de sus enemigos, a tal punto que el presidente Donald Trump quitó el apoyo económico a la UNESCO, que es la que se encarga del ámbito cultural, porque la UNESCO dijo que Jerusalén es de Palestina. Jerusalén no le pertenecía a los israelitas. Entonces eso fue le echó como que limón a la herida que hay allí en este ámbito, y como pues Estados Unidos es un gran aliado hasta que el Señor lo permita de Israel, decidió cortarle las finanzas a la UNESCO entonces, porque por el mismo acompañamiento que se tiene en la nación de Israel. Entonces, que todas las naciones se junten en contra de Israel no es algo tan descabellado, porque ya a nivel político y diplomático lo están haciendo. Pero ya este punto es me quito la careta, voy en contra tuyo porque ya me cansé de ti, en pocas palabras. Retomamos la lectura entonces en el versículo 7. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Ya que en muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada.
recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre. Una pausa allí, pastor. Fíjense que ya la misma profecía nos dice que Israel va a estar indefensa. Es lo que le venía comentando. Es muy posible entonces que bajo este tratado de falsa paz, Israel desista de usar el armamento que tiene como parte del acuerdo. Es muy posible, ¿no? Es normal que los países que se acogen a diferentes tratados no tengan ejército. Esto no es algo descabellado. Actualmente, si usted no lo sabe, en el continente americano tenemos un país que no tiene ejército que defienda sus fronteras y sus limitaciones fronterizas. Ese es el país de Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército actualmente. ¿Por qué? Porque está pegado a acuerdos internacionales en las que a la hora de algún tipo de atentado o de algún tipo de peligro que va a sufrir su territorio, pues ellos apelan a este tipo de tratado. Entonces no es algo descabellado que Israel llegase a tener un punto, deje las armas que usa actualmente para su defensa. Así que aquí lo vemos. Dios dice que revela el pensamiento de Gog que va a tener en ese momento para aprovecharse de la indefensión que va a tener, la supuesta estado de falta de defensa que va a tener la nación de Israel, para venir en contra de la nación de Israel. Lo que pasa es que ellos no saben que a Israel no le hace falta tanto armamento, porque tienen nada más y nada menos que al Señor de su lado. Más que armamento que eso, más que eso no hay. Demostrado la guerra de los 6 días. Por poner tan solo un ejemplo. Y ojo, eso sin nombrar las veces que en la historia, que usted lo puede leer en la Biblia, claro, Dios ha intervenido directamente y el ejército israelita no tenía ni siquiera que lanzar ni una flecha. Ejemplo de esto, cuando el rey Josafat. Venían dos naciones en su contra. Venía lo de Moab, Amón y los del monte de Seir. O sea, eran 3 ejércitos que eran casi 1 millón de personas. 3 en 1. 1 millón de personas, ¿cuánto me dice? Israel tenía defensa en ese momento, tenía ejército, sí, pero reconocieron lo natural que no podían defenderse, eran demasiado, los sobrepasaban. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo Josafat? Puso a la gente, a los cantores adelante del ejército, y todo el mundo orando y cantando, y usted sabe cómo terminó la historia. Dios mandó, confundió las lenguas, la cosa, mandó un poco cosas del cielo y acabó con los enemigos de Israel. Entonces, no sería la primera vez que Dios viene e interviene directamente en defensa de su pueblo. Okay, tampoco es algo descabellado, no es algo que Dios no haya hecho nunca. Así es. Seguimos leyendo. Ok, entonces vamos al versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia,
y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Es que es interesante que prácticamente Dios nos revela la estrategia de guerra que va a tener, porque en el versículo 21 dice que va a convocar contra ti la espada en todas las colinas de Israel, y tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros. Es exactamente lo que ocurrió, si no me equivoco, con Josafat, donde dice que se confundieron entre ellos, hubo confusión y se mataron. Y dice que del cielo también cayó granizo en ese momento que los remató, en pocas palabras. Entonces, prácticamente, Dios aquí está aplicando la misma estrategia que estaba usando con un ejército que tan solo era el ejército de 3 naciones, y aquí la está aplicando contra todas las naciones del mundo que se reunieron en un solo ejército. Aquí dice que va a ser una gran, va a levantar un gran humo de polvo y de tierra, ese ejército marchando por las líneas limítrofes fronterizas para sitiar a Israel. O sea, eso va a ser en lo natural para Apoteósico, una cosa impresionante. Para aterrorizarse de la multitud del ejército, de la tecnología, tanque de guerra, etcétera, 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 que va a haber en ese momento en contra de una sola nación, de un solo pueblo. Y Dios va a usar la misma estrategia que usó en aquel entonces, lo va a usar aquí. Lo voy a confundir, se van a matar, y luego lo voy a rematar, porque aquí esta versión dice: enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. Y voy a mandar un poquito de lluvia de granizo como para rematar. Fíjese el esfuerzo que va a hacer Dios para acabar con todo el ejército del falso líder Gog, del anticristo, y lo va a apresar. Mire lo que va a ocurrir. Ahora vamos a Ezequiel 39, un capítulo más adelante. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Haz una pausa. Ahí, pastor, mire. Recuerde lo que vimos, Tubal y Mesec. Gog, la figura simbólica de este líder inicuo que se levanta contra Israel, que ya usted sabe quién es. Príncipe de las naciones de Europa y Asia. Va a tener un nivel de influencia este personaje sobre las naciones de Europa y Asia impresionante. Así que es tremendo, porque ¿sabe qué? Es ver a China, la potencia del mundo que ahorita es una potencia tremenda, y curiosamente tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, por eso es una nación muy temida. Ojo con eso. Actualmente creo que hay más de 100 millones de soldados en China. Es que China tiene más de mil y tantos millones de habitantes. O sea, un ejército de 100 millones viene siendo el 10%. Y cuidadito, y no es más. Es un ejército enorme. Lo interesante es ver a los chinos de ahorita, así como usted los conoce, sentados en una mesa con Rusia, la potencia Rusia que es hoy día, dándole todo el poder y la autoridad y el control de mando de su ejército a la bestia. Eso es tremendo, ¿sabes? Ver a los chinos decir: sí, está bien, toma, manda, ordena, que nosotros obedecemos. A Rusia y a China nada más por ahí. El poder de influencia que va a tener este personaje. Va a tener un control, una influencia política única, jamás vista, pero es por causa precisamente de los acontecimientos que se tienen que ocurrir, que están enunciados en la palabra. Entonces fíjense cómo comienza el versículo, el capítulo 39 comienza tal cual como comienza el versículo 38. Adelante. Versículo 2: y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Una pausa, pastor. Aquí dice: te traeré desde el lejano norte. Lo vimos en el 38, que dice que desde el norte viene el peligro, si no me equivoco, al principio del capítulo 38. Si usted agarra un mapa mundi, por decirlo de alguna forma, o un mapa mundial, y usted traza una línea recta desde Israel, línea recta completamente, usted va a ver cómo aterriza en Rusia. Esto es tremendo. Haga la prueba. Busca un mapa y traza una línea recta en el mapa desde Israel en línea recta. Te va a atravesar, obviamente, más territorio.
y se va a dar cuenta que va a aterrizar en Rusia. Lo que pasa es que para nosotros los latinos, cuando nos hablan del norte, en el norte tenemos nosotros Estados Unidos, pero recuerden que aquí no estamos hablando de Venezuela, de Perú, no estamos hablando de Sudamérica, aquí estamos hablando del continente donde se encuentra Israel. Y en el norte de Israel, geográficamente, está Rusia, no está Estados Unidos. Dato tremendo que nos aporta cada más la profecía. Adelante, pastor. Ok, versículo 13. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Pausa. Vimos en Apocalipsis 19 que un ángel convoca a los animales carroñeros para que devoren las carnes de los cadáveres. Lo vimos, recuerden, un ángel parado sobre el sol, dándole una orden a los animales carroñeros de parte del Señor. Y aquí dice que el Señor dice que el ejército va a morir completamente en las montañas, porque recuerden que van a estar sitiando en Israel, así que van a estar en las montañas, ¿ok? Y te haré comida para los buitres. ¿Qué es un buitre? Un animal carroñero. Y los animales salvajes, ¿ok? Caerás en campo abierto porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Es decir, ellos pretenden que están haciéndole están sitiando a Israel y resulta que Dios los está emboscando a ellos. Okay. Seguimos leyendo. Ok, el versículo 5 ya lo dijiste, que sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran por seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Escuche lo que está diciendo el Señor. Después de la mortandad, los animales van a venir a devorar las carnes de los cadáveres. Y la nación de Israel va a destruir, va a fundir, va a tomar el armamento que quede. ¿Cómo lo dice el libro de los 7 años? Aquí dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano, los quemarán en el fuego por 7 años. Va a ser tan grande la cantidad de armamento militar que se va a mover para este momento. Va a tardar 7 años en quemar. Que van a durar 7 años en fundir todo el material con los que lo hicieron. Es decir, van a durar 7 años. El número 7, según la numerología bíblica, es el número perfecto del Señor. 7 años en fundir todo el armamento militar usado para ese momento. Imagínense la cantidad de armamento militar que se va a mover en contra de Israel, para que usted tenga una idea. Padre Santo. Y dice las ciudades de Israel, hablando de las tribus de Israel, las diferentes tribus que pueblan, que hacen vida en la nación de Israel, pues que han hecho asentamiento de Israel. Continuamos leyendo. No traerán leña del campo, ni cortarán entre los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. Pausa. Va en relación también con lo otro. Tremendo. La nación de Israel. Aquí quiero hacer una mención, a lo mejor gráfica, un poco dura, grotesca visualmente, pero eso está en los registros de la historia. Lo que voy a decir no es ofensivo, es un dato histórico. Usted se puede meter en YouTube, usted se puede meter en Google, usted lo va a encontrar. Son imágenes fuertes de cómo en los restos del holocausto nazi, de los campos de concentración, como con tractores, con maquinaria pesada, arrastraban los cadáveres como que si fueran de animales y los echaban en fosas comunes. Eso usted lo encuentra, obviamente, son fotos a blanco y negro, pero son duras. Y eso llevó tiempo hacer todo este proceso
de entierro de los cadáveres, producto de los campos de concentración, de los enemigos, de los alemanes, por todo aquello relacionado con la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de personas. Y aquí dice que van a durar 7 años fundiendo el armamento y van a durar 7 meses limpiando la tierra, enterrando a los cadáveres en fosas comunes, en crematorios. No sé de qué forma y de qué manera Dios va a permitir que esto ocurra, pero van a durar 7 meses para limpiar la tierra alrededor de Israel con la cantidad de cadáveres y de muertos que va a existir. Y ahí mismo, porque ahí mismo van a morir, se va a hacer como que el cementerio de Gog, este líder, que ya usted sabe que es el anticristo. Si usted se preguntaba, ¿y qué va a pasar con con este líder, con esta figura? Va a morir y va a ser enterrado allí como conmemoración de la victoria del Señor sobre los enemigos de su pueblo. Ahí va a quedar como conmemorativo, porque ahí mismo lo van a enterrar. O sea, no va a haber forma de llevarlo a otro sitio, porque esto va a ser algo tremendo. Si usted analiza bien, o sea, yo creo que usted tenga la conciencia de lo que Dios está revelando aquí en su palabra. O sea, esto no va a ser solamente un movimiento militar, esto va a ser algo apoteósico y algo impresionante, las consecuencias luego de semejante nivel de mortandad. Impresionante. Fíjese que en el tipo de Zafá que mencionó el pastor, eran 1 millón de personas que estaban esparcidos en ese territorio. O sea, si tomamos en cuenta los datos que acaba de dar el pastor Carlos, que dice que el ejército chino, por poner un número, son nada más 100 millones de soldados, sin meter el de los demás países que aporten. No creo que exista otro país hasta ese punto que tenga más que China, lo veo difícil. Ahora usted imagínese, vamos a poner solamente el ejemplo con el ejército chino. 100 millones de cadáveres regados a lo largo y ancho de todas las montañas alrededor de Israel. Es como dice aquí, para seguir leyendo, el versículo 13 dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra, será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y aquí continúa: y tomarán hombres a jornar que vayan por el país con los que viajan, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y al que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Escucha cómo lo dice esta versión, versículo 14. Pasados los 7 meses, se nombrarán grupos de hombres que exploren la tierra en busca de esqueletos para enterrar, y así la tierra quedará limpia de nuevo. Donde encuentren huesos pondrán un indicador para que los equipos encargados de enterrarlos los trasladen al valle de las multitudes de Gog y los sepulten allí. Habrá allí una ciudad llamada Hamona, que significa multitud, así por fin quedará limpia la tierra. Imagínese usted el nivel de la magnitud de la mortandad que va a venir. Aleluya. Continuamos 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciados y beberéis hasta embriagados de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos esto, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones,
los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Fíjese que entonces este suceso histórico que va a ocurrir, de esta intentona de aniquilación del anticristo sobre la nación de Israel, juega un papel fundamental de Dios para con su pueblo, para convertirlos, para santificarlos, para que vuelvan a Él y le reconozcan. Indicando esto entonces que ese que viene montado en el caballo, que va a aniquilar al ejército con la espada que sale de su boca, es Jesucristo mismo, y va a permitir esto y va a usar esto para que aquellos israelitas que él ha determinado le reconozcan y sean mayoría, y así entonces la nación de Israel venga a vida, porque recordemos que ningún ser humano está en vida espiritualmente hablando si no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, si no es siervo de Jesucristo. Entonces la nación de Israel ahorita está muerta espiritualmente. Eso es una verdad que a lo mejor a muchos no les agrada, no les gusta decirlo, pero es solamente, y hay profecías y hay promesas en el Nuevo Testamento donde el Señor dice que va a venir en trato con su pueblo, por ejemplo, hasta que el número de los gentiles se complete, dando a entender esto entonces que luego de que eso sea así, el Señor viene nuevamente en trato con su pueblo. Y esto que estamos mirando proféticamente hablando en Apocalipsis 19, con la explicación de Ezequiel 38, forma parte de ese trato de Dios para con su pueblo Israel. Porque aquí dice que lo va a limpiar, es decir, usted sabe que la limpieza de la que Dios habla de la limpieza del pecado completamente. Usted sabe que solamente la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesucristo, limpia completamente el alma del hombre, no son los sacrificios de animales. Esos sacrificios de animales apuntan al sacrificio de Cristo, eso usted lo sabe. Entonces todas estas promesas que vemos acá, de que dice que le va a poner fin a la cautividad de mi pueblo. ¿Cuál cautividad? Si usted sabe que la cautividad que el hombre tiene encima es la del pecado, es la del yugo del pecado. Eso va a ser quitado, como lo dice Pablo. Ya vosotros no sois esclavos del pecado, ahora sirven a la justicia. Entonces, tomo referencia, tendré misericordia de Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento tener misericordia? Que la gracia y el perdón redentor viene sobre la vida de una persona. Entonces, esto es una clara referencia al momento de la restauración ya de la nación de Israel bajo la figura del Mesías, bajo la figura de Cristo. Entonces, esto es tremendo porque esto va a desembocar en el reconocimiento de Israel sobre la figura de Jesús, sobre el Mesías, porque el mismo Pablo dice que hay un velo puesto sobre la nación de Israel en relación a Jesucristo. O sea, ese velo va a ser quitado de una manera apoteósica, de una manera única y espectacular, porque dice que le van a reconocer. O sea, espectacular. Bien, creo que por cuestiones de tiempo no nos va a dar chance, no nos alcanza para Apocalipsis 20. Yo me lo imaginé, pero tenía la esperanza a ver si podíamos entrar un poco en Apocalipsis 20. Pero creo que esto fue bastante interesante. No sé si el pastor Carlos quiere hacer un comentario al respecto sobre este punto, sobre todo lo que significa y todo lo que hemos visto de Apocalipsis 19 y complementado con Ezequiel 38 y 39, de estos detalles precisamente de esa batalla anunciada en Juan, cómo se complementa acá con Ezequiel. Claro, quiero afirmar lo que hablamos al principio de este estudio, de que ciertamente, como usted decía, pastor, la gente piensa que el Nuevo Testamento no tiene relación con el Antiguo Testamento, o que Apocalipsis no tiene relación con el Antiguo Testamento, y ciertamente hay muchos versículos de Apocalipsis que se refieren al Antiguo Testamento. Y confirmamos una vez más con esta información tal cual está presentada, que ciertamente la Biblia es como un edificio en la cual los cimientos, la estructura y la obra gris es el Antiguo Testamento. Y el arte final, el acabado, ya al tener llave en mano es el Nuevo Testamento. Son complementarios ambos. Y estamos viendo cómo se fusiona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el Apocalipsis con Génesis, con Ezequiel, con cada libro de la Biblia. O sea, la Biblia no podemos dividir en dos partes. Es una solamente la mente de Dios, solamente que se divide antes y después de Cristo, pero más nada. El resto se integra perfectamente. O sea, tiene una relación, una sincronía absoluta. Quiero aportar algo como el punto final, es el famoso, esto se va a dar en el famoso Valle de Armagedón, como también aparece en Apocalipsis, creo que ya lo leímos, que el Armagedón se encuentra en el Valle de Jezreel en Israel. Es un valle.
existe actualmente geográficamente hablando. Y lo puede buscar y aparece. Aparece, usted lo puede buscar. Puede googlear y aparece Armagedón. Y hay un dato curioso que me encontré mirando, investigando esto, y es que Napoleón Bonaparte, el famoso líder revolucionario de Francia, el famoso Napoleón Bonaparte, al ver y conocer este valle, dijo que este valle es perfecto para batallar. Hizo ese comentario. Recuerde que él era un gran estratega militar y todo su pensamiento giraba entonces en torno a lo que era una batalla, la guerra. Entonces, curiosamente, él hizo ese comentario sobre este valle, que era perfecto para entablar una batalla. ¿Y qué batalla se va a dar ahí? Nada más y nada menos que la batalla de Armagedón. Un dato que le aporto muy curioso al respecto de este valle. Entonces, bien, vamos a orar entonces para despedirnos por este estudio maravilloso que hemos tenido. Ha sido bastante interesante comprender todas estas cosas. Y bueno, ya nos preparamos, ya estamos cerca del final de este estudio de escatología bíblica. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos, Señor, sí, Señor, gracias, porque nos has ido enseñando paso a paso, Señor, todos estos eventos de escatología bíblica para ilustrarnos, para iluminarnos, para abrir el entendimiento, para recibir esta enseñanza de una manera que podamos ser libres, Señor, y poder servirles a otros también explicando con detalles estas verdades de su palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido, que has estado dirigiendo este estudio. Gracias, Jesús, por haberlo logrado en la cruz del Calvario. Gracias, Padre bueno, por ser tan maravilloso y permitirnos, Señor, tener acceso a tu palabra, conocer la verdad, conocer la que nos ha hecho libre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos gracias por cada persona que está viendo este video. Te pido, Señor, que en el momento en que lo vean puedan recibir esa enseñanza de una forma poderosa, que sea iluminado su entendimiento, que lo pueda recibir con gozo y alegría y que realmente pueda también enseñarlo a otros. No me canso de decirlo porque el conocimiento que tenemos es para llevarlo a otros, para edificar al cuerpo de Cristo. Gracias por ese privilegio, Padre. Te bendecimos, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Recuerda entonces pasarse por el canal de YouTube, comparta esta información, bendiga a otros